mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Marine Stop un día más, 29 de junio del año 2025. Bueno, pues hoy os voy a comentar la actualidad deportiva de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. El partido que se jugó ayer entre el Palmeiras y el Botafogo, bueno, un partido que se esperaba muchísimo entre los dos equipos brasileños y que la verdad, bueno, no estuvo mal el partido, la verdad es que no estuvo mal. Pero bueno, yo soy muy exigente y la verdad es que me esperaba bastante más de este encuentro. Un Palmeiras donde juega este jugador Estevao, un jugador que siempre ha sonado para el Madrid, para el Barcelona, para el Chelsea. Bueno, tarde o temprano este jugador va a recalar o bien en la Liga Española o bien en la Premier, que va a ser lo más seguro. Ya lo vais a ver. Es un jugador espléndido, con una técnica tremenda. Y bueno, pues un Palmeiras que tuvo varias ocasiones, pero que en una de ellas pues marcó el gol y que fue el gol de la victoria. Y un Botafogo que la verdad es que yo le tenía que haber hecho más ganas al partido y tenía que haber asumido más riesgos todavía. Por lo tanto, el partido terminó con 1-0 en el marcador. No voy a contar mucho más porque para mí me decepcionó bastante el partido. Y sin embargo, vamos a pasar al siguiente partido que fue entre el Benfica y el Chelsea, o el Chelsea y el Benfica. Un Benfica que la alineación me sorprendió muchísimo, dejando Álvaro Carreras, jugador pretendido por el Real Madrid, lo dejó en el banquillo, jugador que no jugó ni la primera parte, ni la segunda, ni la prórroga. Increíble. Un jugador que en la anterior jornada que se disputó del Benfica contra el Bayern de Múnich no jugó porque estaba sancionado. Y un jugador que en la primera jornada del mundialito que jugó, creo que fue contra el Boca Juniors, ya le sacaron amarilla y en el siguiente partido le expulsaron, le sacaron otra amarilla. Total, que Álvaro Carreras ha jugado un solo partido. De 4 partidos ha jugado 1,5. Ese es el jugador que quiere fichar el Madrid por 50 millones de euros. Y es el jugador que no me cansará de decirlo una y otra vez, qué ojeadores o quién ha recomendado a este jugador. ¿Quién? Porque a los que nos gusta el fútbol, este jugador, la verdad, no era de los más sonados. Es un lateral izquierdo del montón. Del montón. Vemos a Fran García, pues eso es lo que es Álvaro Carreras. No es que Fran García sea un jugador del montón, ojo, Quiero decir que si Álvaro Carreras ficha por el Real Madrid, es lo más parecido a Fran García. Ni más ni menos. No os esperéis una maravilla de jugador. ¿Por qué no? Y a las pruebas me remito de que no hay ningún equipo hoy por hoy detrás de Álvaro Carreras excepto el Real Madrid. Y yo todavía tengo mi duda de que el Madrid fiche a Álvaro Carreras. Y menos por 50 millones de euros. Ni por 45 ni por 40. Este jugador, seamos sinceros, no pasa de los 30 millones de euros. Y esa es la verdad. Todo lo que pase de 30 millones de euros es un timo. Es porque va al Real Madrid. Si fuera el Villarreal, el que va por Álvaro Carreras, lo ficha por 30 millones o por 25 millones de euros. Esa es la realidad. Por eso, el Real Madrid no tiene que fichar a este jugador. Y guardarse ese dinero para otro lateral izquierdo que falta va a hacer. Y si no es posible, para un centrocampista que sea organizador, creativo, que rompa líneas, que tenga buen pase. A eso es lo que tiene que fichar el Real Madrid. Tiene que fichar a los dos. Un buen lateral izquierdo y un buen centrocampista. Bueno, pues el partido, como se estaba comentando, llegó al minuto 86 con 1-0 a favor del Chelsea. Un Chelsea que dominó, ya os he dicho, los 120 minutos. Pero en el minuto 86 se suspende el partido por riesgos de tormenta, de truenos, de lluvia, etc. Como estos campos son muy abiertos, los campos donde se está jugando el Mundial de Clubes en Estados Unidos, pues tienen que suspenderlo. Y se suspendió durante 20 minutos. A la gente que había en el estadio se le echó fuera. 20 minutos fuera, estuvieron en la calle. Pasaron 20 minutos y otros 20 minutos más de suspensión, que ya iban 40 minutos. Pasaron los otros 20 minutos y otros 20 minutos más. Total que el partido estuvo suspendido 1 hora y 25 minutos, hora y media. Por lo tanto, es un partido que duró 4 horas y media, se llegó a la prórroga. Y os voy a contar por qué se llegó. Porque el minuto 95, ya en el descuento de la segunda parte, una mano de un jugador del Chelsea dentro del área se pita penalti.
y Ángel Di María, que fue el lanzador, marcó muy bien el penalti en la portería y puso el 1-1. Al rato se pitó el final y se llegó a la prórroga. Y ya en la prórroga el Chelsea marcó el segundo gol en el minuto 103, el tercero en el minuto 107 y el cuarto en el minuto 113. Y la verdad es que se lo mereció. El Chelsea pudo haber ganado este partido por 1-5 o 1-6. Tranquilamente, de verdad os lo digo. Porque es que tuvo ocasiones para dar y tomar. El jugador del Chelsea, Palmer, Cucurella, fueron los que más oportunidades estuvieron teniendo durante el partido. Pero bueno, que también el portero paró bastante y sacó una mano tremenda, tremenda. No me acuerdo qué jugador del Chelsea fue, pero tenéis que verla porque seguramente va a estar en internet. En alguno de los periódicos de estos tan famosos que todos sabemos, vais a tener esa parada. Bueno, pues el Chelsea merecedor de esta eliminatoria, el Chelsea que se va a enfrentar al Palmeiras de este BAO. Por lo tanto, los cuartos de final, Chelsea-Palmeiras. Bueno, pues ya una vez dicho esto, os cuento que en el día de hoy domingo, dos buenos partidos de verdad, pero de verdad, los que nos gusta el fútbol, os recomiendo que a las 6 de la tarde, ese Paris Saint-Germain de Luis Enrique, de Dembélé y de muchos otros contra el Inter de Miami, el equipo de Leo Messi, Sergi Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. Un buen encuentro entre Paris Saint-Germain e Inter de Miami a las 6 de la tarde, recordad, 1 hora menos en Canarias. Por lo tanto, yo que vosotros veía este partido que va a estar muy entretenido, lo vais a ver. Pero el partido estrella va a llegar a las 10 de la noche, que va a ser entre el Bayern de Múnich y el Flamengo. Este partido sí que va a prometer bastante. Ya os lo digo yo, o eso espero, o eso espero, porque lo del día de hoy ha sido un poco decepcionante. Pero los dos partidos de hoy, entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Miami, a las 6 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, y a las 10 de la noche, entre el Bayern de Múnich y el Flamengo, es un buen cartel. La verdad es que sí. Así que, gente, una vez dicho esto, voy a recordaros la actualidad de lo que ha pasado hoy también. Jesús Rodríguez, jugador del Betis, ya sé que muchos de vosotros, quizá, bueno, los que seguimos el fútbol todos los conocemos. Y los béticos, ¿qué os vamos a contar? ¿No? Los béticos, como no, un canterano de pro, un canterano que le ha venido al Betis estupendamente, que es que recuerda a Joaquín de joven cuando empezó, que es que desbordas por las bandas. De hecho, yo, os lo digo la verdad, dije, este jugador tiene que ir al Real Madrid, porque siendo tan joven, qué manera de desbordar. Bueno, pues lo sentimos, la verdad es que este jugador se va de la Liga Española, lo ha fichado el Como, equipo italiano, el equipo que entrena Chef Fábregas, donde está el jugador perteneciente al Real Madrid, Nico Paz. Ha fichado el Como a Jesús Rodríguez por un valor de 23 millones más 5 millones en bonus, que dicen que va a ser muy fácil llegar a los 28 millones, con lo cual es una gran venta para el Betis, pero es una pérdida muy grande. Es preferible vender a un jugador del Betis de cualquier otro equipo que vender a un canterano que te sale bueno. Esa es el hándicap de la Liga Española. Y lo digo no porque sea el Betis, da igual que sea el Betis, el Madrid, que el Sevilla, que el Barcelona, que el Atlético de Madrid. Se debería de apostar más por la cantera y no por fichar tantos jugadores de fuera. Porque ahora el Betis cogerá estos 28 millones y yo espero, de verdad y deseo, que fiche a un jugador nacional y si puede ser a un canterano, que lo suba. Y que se guarde esos 28 millones de euros para reestructurar el club, que seguramente para reforzar la cantera, para muchísimas otras cosas que seguramente van a ser útiles. Eso espero y deseo. Y eso que no soy del Betis, pero creo que todos los béticos opináis como opino yo. Así que, como os he comentado, Jesús Rodríguez al Como por valor de 28 millones de euros, 23 más 5 en bonus. Y después tenemos al Atlético de Madrid, que como en vídeos anteriores os iba comentando, el centro del campo lo tiene pues muy mayor. Un Rodrigo de Paul
de 31 años, Koke con 30 y tantos años ya, no sé si son 35 o 36 años, una barbaridad. Estos dos jugadores no están para estar en el Atlético de Madrid, es que no están ni Rodrigo de Paul ni Koke. Dejaros ya, Koke ya ha hecho lo suyo en el Atlético de Madrid, darles las gracias y ya está. Y Rodrigo de Paul, pues si le podéis sacar un dinero, pues mejor que mejor. Porque para eso se ha fichado a Johnny Cardoso, un pivote que juega de centrocampista defensivo con 23 años de edad, 1,83 de estatura y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Creo que el valor ha sido 30 millones de euros. 30 millones de euros que va a pagar el Atlético de Madrid al Betis. El Betis que, como os he dicho, ha vendido a Jesús Rodríguez, al Cosmo, y ahora ha vendido a Johnny Cardoso. Johnny Cardoso, jugador norteamericano, que la verdad es que ha estado haciendo muy buena temporada en el Betis estas últimas temporadas, y un jugador que el Atlético de Madrid ha tenido buena vista en ficharle. Jugador, como os he comentado ya, con 23 años, que le viene muy bien. Y también ha fichado al lateral izquierdo Matteo Ruggeri, que este jugador ya sí que tiene 22 años, 1,87 de estatura, y también le ha costado 17 millones más 3 en variable, o 18 más 2. Hay unos que dicen una cosa y otros otras, pero sea una cosa o sea otra, total van a ser 20 millones de euros. Un lateral izquierdo con 22 años, con 1,87 de estatura, que puede jugar de lateral izquierdo y de central. Todo entrenador quiere un jugador de estos que te pueda ser polivalente, tanto que juegue en los dos sitios, tanto de lateral izquierdo como de central por la parte izquierda. Eso es lo que es fichar bastante bien, a tal como estaba fichando el Atlético de Madrid en los años anteriores. Por esta parte ya rejuvenecido, con estos dos jugadores ya se rejuvenece la plantilla, pero la bomba del platillo, por decirlo así, es el fichaje de Alex Baena por el Atlético de Madrid. Un Alex Baena que todos conocemos, jugador del Villarreal, que le va a suponer al Atlético de Madrid desembolsar nada más y nada menos que 50 millones de euros. Diréis que es un jugador caro, sí, pero es un jugador muy bueno. La única hándicap que tiene Alex Baena es el comportamiento que tiene dentro de los terrenos de juego, muchas veces. Alex Baena que se tiene que controlar en ese aspecto, pero bueno, tampoco es un jugador marrullero ni mucho menos, pero es un jugador fantástico con una técnica súper depurada, jugador que creo que tiene 1,75 de estatura, ¿vale? No es un jugador alto, pero los jugadores de estas estaturas, tipo Modric, tipo Iniesta, tipo de estos jugadores, son jugadores fantásticos, fantásticos. Por lo tanto, el Atlético de Madrid ha hecho lo que yo decía en vídeos atrás, lo que yo pedía para todos los seguidores del Atlético de Madrid y para el Club Atlético de Madrid, rejuvenecer la plantilla. No puedes tener una plantilla de una media de 28 o 29 años de edad. Una Alex Baena que tiene 23 años, un Johnny Cardoso que tiene 22 y un Matteo Ruggeri que también tiene 22 años. Bueno, pues ya son tres jugadores muy jóvenes y con un futuro espléndido en el Atlético de Madrid. Así que bueno, gente, pues sin ir más lejos, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias una vez más por seguirme en el canal de Marine Stop, y que tengáis un feliz domingo y que lo disfrutéis en familia y con los amigos también. Muchísimas gracias, gente. Hasta luego.